El día de hoy resolveremos un circuito por medio del teorema de Thevenin. Laura Alvis, Laura Calderón, Erika Martínez, estudiantes de segundo semestre de Ingeniería Biomédica. El circuito a resolver es este, al cual le hallaremos su resistencia Thevenin y su voltaje Thevenin. Buenos días, nosotros vamos a presentar el tema de teorema de Thevenin. A continuación vamos a desarrollar un circuito por este tema y vamos a sacar el circuito equivalente de Thevenin. Lo primero que debemos hacer es apagar las fuentes, ya sea de corriente o de voltaje. Las fuentes de corriente quedan abiertas, como lo ven acá. Las fuentes de voltaje queda un cortocircuito. Lo primero que vamos a hacer es sacar la resistencia de Thevenin. Entonces, hacemos el paralelo entre estas dos. El paralelo, ¿cómo se hace? Haciendo la multiplicación de dichas resistencias sobre la suma de ellas. Entonces 82 por 47 sobre 82 más 47. Esto nos da igual a 29,87 ohmios. Nos va a quedar así. Después vamos a hacer la serie entre estas dos. La serie es la suma de las dos resistencias, entonces 29,87 ohmios más 100 ohmios. Esto es igual a 129,87 ohmios. A continuación nos va a quedar el paralelo de dos resistencias. Ya para finalizar, desarrollamos ese paralelo, el cual volvemos a hacer lo del paso anterior, la multiplicación de dichas resistencias sobre la suma, y nos va a dar igual a 22,353 ohmios. Ya que tenemos la resistencia de Thevenin, la cual nos dio 22,35 ohmios, ahora vamos a hallar el voltaje de Thevenin. Este voltaje lo podemos hallar por el método de supermallas o por el método de mallas. Nosotros decidimos hacerlo por mallas. Entonces, por mallas, para mayor facilidad, debemos poner todas fuentes de voltaje con una transformación de fuentes. Esta transformación la podemos hacer debido a que la fuente de corriente está en paralelo con una resistencia. Entonces, haciendo la transformación, lo primero que debemos hacer es pasar de miliamperios a amperios para que sean más fáciles los cálculos. Entonces, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces cogemos el valor de cada fuente y lo multiplicamos por la resistencia que está en paralelo con esta fuente. Para la primera fuente lo que debemos hacer es 0,5 amperios por 82. Esto nos da 41 voltios. Para la segunda fuente lo que debemos hacer es 0,75 amperios por 100 ohmios. Esto nos da 75 voltios. Acá ponemos las fuentes con la polaridad así, ya que la polaridad ya no las da la fuente de corriente. Después lo que debemos hacer es indicar el sentido de cada corriente. En este caso lo pusimos todo horario. Ya después lo que hacemos es hacer la matriz según las mallas. Para la primera malla hacemos la suma de 82 más 47, lo que nos da 129. Como esta I2 es la visitante, ponemos menos 47. Y el voltaje. Como hay dos fuentes de voltaje, lo que debemos hacer es restarlas. Entonces 41 voltios menos 5 voltios, los cuales nos da 36. Ya para la segunda malla, lo que debemos hacer es lo mismo. Primero ponemos menos 47, que es la visitante, y después hacemos las resistencias que están en esta malla. Entonces hacemos la suma de 47 más 27 más 100. Esto nos va a dar 174. Y en el otro extremo de la matriz ponemos 75 voltios, que son los correspondientes a la transformación de fuente. Después resolvemos este sistema de ecuaciones, ya sea por lo que quieran, reducción o sustitución. Ya resolviendo las anteriores ecuaciones, I1 nos dio igual a 0,48, I2 nos dio igual a 0,56. Como la carga está en la malla 2, solo necesitamos I2. Entonces
volvemos a que voltaje es igual a corriente por resistencia. La corriente de I2 es 0,56 por 27. ¿Por qué por 27? Porque acá este A y este B nos están indicando que la carga se encuentra acá. No la dibuja, pero la carga está acá. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo voltaje que va a pasar por esta, va a pasar por esta porque está en paralelo. Si no estuviera en paralelo, no sería así. Entonces, 0,56 por 27 es igual a 15,2 voltios. Ya para terminar, el equivalente de Thevenin del anterior circuito nos debió quedar así. Un voltaje Thevenin, 15,2 voltios. Una resistencia Thevenin, 22,35 ohmios. Y a esto le añadimos la carga, que en este caso no sabemos cuál es. Pero la carga siempre va a ir en serie con la resistencia Thevenin. Todo el circuito que mostramos al principio se reduce a esto. Gracias.